que partíamos de un dolor antes de usar Detrix, que era que este consumo de datos y el poder tener el acceso a los datos estaba consolidado o concentrado, mejor dicho, en una sola persona, que era quien tenía el conocimiento sobre la otra herramienta con la que trabajábamos. Y era todo el equipo pidiéndole o solicitándole los datos que necesitaban. No había tanta gobernanza en el equipo de los datos. Al empezar a usar Detrix, no solo capacitamos a todo el equipo en cómo tirar una query, para qué usarla y en qué momento, sino que armamos una estructura de datos que para todas las marcas y en general para todos los servicios es la misma. Entonces, cuando ingresa un nuevo cliente, ya hay una estructura de datos que se nutre de las queries que tiramos con Detrix, que ya está armada, ya todos saben cómo hay que armar un archivo para consumir los datos de los clientes con determinada estructura que después nos sirva para reportes, para dash del día a día, para el media plan, para los status. Entonces, tenemos una estructura que es apalancada por el haber aprendido a usar Detrix. Y el primer paso fue hacer una inducción a todos estos perfiles que lo utilizan, tener estos templates ya bien seteados, bien armados, y después se ingresa un perfil nuevo, es parte de su inducción capacitarse con el uso de Detrix. Luego quedan usos periféricos de tener que hacer algún análisis específico donde haya que tirar una query diferente a la que se usa para lo que ya está templatizado. Y ahí del haber aprendido a tirar estas queries que usamos en la estructura de datos, es que habilita que puedan usarlo como lo necesiten. Y después internamente también tenemos canales de consulta y la comunicación frecuente con el equipo de Detrix para resolver esas dudas que internamente no logramos resolver. Inmesurable, porque sí o sí tendría que tener otra herramienta, porque es imposible pensar que podamos entrar a... Nosotros tenemos los datos que se actualizan diariamente. Para tener un equivalente y sin usar ninguna herramienta sería entrar a cada plataforma, copiar y pegar el dato. Entrar a cada plataforma, poner el filtro de fecha, ir a la métrica en particular y copiar y pegar el resultado de cada una de las métricas. Y utilizamos un montón de métricas todos los días para diferentes informes. Sería impensado, ¿no? Hoy por hoy, con el servicio que brindamos y con la estructura que tenemos, sería imposible pensar en no usar una herramienta como Detrix. Así que no sé si sería estar ahorrando a una persona, también lo pienso como sería, no tendría ningún sentido, pero si tuviera que decirlo, quizás es una persona que estuviese haciendo eso todos los días, y pobre persona. Ya que íbamos metiéndonos más, iban surgiendo más dudas, o también esto de poder acceder tan fácil a los datos empieza a despertar nuevas preguntas que antes no teníamos, y también era el acercarles a ustedes, che, esto lo podemos hacer, y tener esa respuesta de, por ahí no, o lo estamos por desarrollar, o está en el backlog, tener ese acercamiento también con la herramienta, que no sea un software enlatado, y que es así, que no hay posibilidad de tener tanto un contacto para resolver dudas como la posibilidad de dar un feedback y después ese feedback se vea aplicado en un nuevo desarrollo. El tener esa posibilidad para mí es recontra valioso. Y también lo que se evalúa es el costo-beneficio. Cuánto nos estamos ahorrando de tiempo y de consumir recursos para consumir datos antes y ahora. El principal pain en ese momento fue que la persona que lo sabía hacer se fue de la empresa, y ahí quedamos un poco desestabilizados. Si bien había un conocimiento general, estaba esa persona, había como un squad de data, tampoco esos perfiles por ahí hoy estaban en el equipo, entonces
fue algo que quizás nos agarró desprevenidos o no medimos el impacto de que solo una persona estuviese manejando la data y que no fuese ni una herramienta fácil y accesible para todos, y que bueno, esto que estuviese consolidado en una sola persona. Y después, en nuestro caso, me tocó a mí meterme a tratar de entenderla y empezar a hacer esa primera transición, o primero entender cómo funcionaba y cómo logramos sobrellevar esos primeros meses. Y después el empezar a usar Detrits, lo que nos generó fue esto de poder tener los datos accesibles para todos, tener gobernanza, en algún punto como una democratización de los datos, si se quiere, que antes en el equipo generaba como un alejamiento, un pensar que era casi imposible poder conectar una fuente de datos con Sheet. Antes de esta herramienta habíamos usado Supermetrics, entonces había algo de ese conocimiento en el equipo, pero van pasando los años y el equipo no es el mismo, entonces había algo que ya no estaba presente en el equipo al haber hecho esto de consolidar ese rol. Entonces, con Detrits fue volver a que todo el equipo que está analizando datos pueda acceder a ellos y que no dependa de una sola persona o de otras personas. Por ahí en otras compañías se maneja de otra forma, hay un equipo de BI y demás. En UCE trabajamos más desde la autogestión, si se quiere, de los proyectos y de poder, en este caso particular, consumir los datos que necesitamos analizar sin depender de terceros.